Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos en un tema, tema fundamental, ¿no? Que genera debate desde hace siglos y es clave para millones de personas. La fiabilidad histórica del Antiguo Testamento. Exacto. El material que tenemos aquí presenta una defensa académica, digamos, de su historicidad. Es como un contrapunto a otros enfoques, ¿no? Esos que a veces lo ven más como literatura, mitos fundacionales, más que como historia real. Sí, es que nos encontramos, podríamos decir, con dos grandes maneras de verlo, ¿verdad? Por un lado está el método crítico histórico, Ajá. que en muchas de sus formas, parte de la idea de que ciertas cosas, como milagros, intervención divina directa o profecías muy detalladas, pues son poco probables o imposibles, y leen los textos con esa lente, digamos. Claro, con una presuposición. Exacto. Y por otro lado está la perspectiva que vamos a ver hoy, basada en estos análisis que tenemos. Esta perspectiva parte de aceptar lo que la Biblia dice de sí misma y busca activamente corroboración o coherencia con datos de afuera, ya sean arqueológicos, otros textos, datos culturales. Entiendo. Entonces, nuestra misión hoy, si te parece, es desglosar un poco esos argumentos, ¿no? Y las pruebas que estas fuentes específicas reúnen para decir que relatos clave, pensemos en los patriarcas, el Éxodo, la conquista de Canaán o incluso los reinados de David y Salomón, que todo eso tiene una base histórica sólida, que no son solo inventos de después. Vamos a ver la evidencia interna del texto y también los hallazgos externos que citan. Un análisis a fondo, digamos, de esta perspectiva académica concreta. Me parece perfecto. Muy bien. Empecemos entonces por el principio, ¿no? Por Génesis. Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob. Figuras centrales. Fundamentales. Pero la visión crítica a veces dice que son, símbolos de tribus, epónimos o personajes de leyenda creados mucho después para crear una identidad. Frente a eso, ¿qué argumentos específicos dan estas fuentes que estamos viendo? ¿Cómo defienden que sí existieron, y en esa época, en el segundo milenio antes de Cristo? Bueno, el argumento central que presentan estas fuentes no es que hayan encontrado una placa que diga «aquí estuvo Abraham». Eso es casi imposible para figuras tan antiguas, ¿verdad? Claro, sería increíble. En cómo muchos detalles culturales y sociales que se describen en Génesis encajan con lo que sabemos de la vida en el cercano Oriente en esa época, la Edad del Bronce Medio, digamos entre el 2000 y el 1550 a.C., más o menos. ¿Detalles como cuáles, por ejemplo? Un primer punto es la onomástica, o sea, el estudio de los nombres propios. Ajá, los nombres. Se argumenta que nombres como Abraham, Isaac, Jacob, José, todos esos encajan bien con los patrones de nombres semíticos occidentales que eran comunes justo en esa época. Lo sabemos por registros de sitios como Mari, en Mesopotamia. O sea que esos nombres eran populares entonces, pero quizá no tanto después. Exacto, o cambiaron de forma. Entonces, el nombre mismo funciona un poco como un marcador temporal. Interesante. Como encontrar cerámica de un estilo particular en un estrato arqueológico. ¿Qué más? ¿Qué otros elementos culturales? Se pone mucho énfasis en las costumbres sociales y legales, las que aparecen en las historias de los patriarcas. Por ejemplo. Por ejemplo, las leyes de herencia, la importancia del primogénito y que se podía vender la primogenitura, ¿no? El caso de Esaú y Jacob. Claro. O adoptar a un siervo de confianza como heredero si no tenías hijos varones, como Abraham pensó hacer con Eliezer al principio. También las prácticas de matrimonio, ciertos contratos. Lo fascinante, según estas fuentes, es que muchas de estas costumbres tienen paralelos muy específicos en textos legales y contratos que se han encontrado en sitios como Nuzi. Nuzi, sí, los he oído nombrar. Y Mari. Nuzi es un poco más tarde, pero refleja tradiciones más antiguas, y Mari sí es del segundo milenio. El argumento es, si alguien hubiera escrito esto siglos después, en el exilio en Babilonia, por ejemplo, difícilmente podía haber recreado con tanta precisión todas estas prácticas sociales y legales. Muchas ya no existían o habían cambiado un montón. Entiendo. El punto clave es la autenticidad del trasmundo, del ambiente. Detalles que quizá no son lo principal de la historia, pero que pintan un cuadro coherente con una época muy específica. Hay ejemplos más prácticos.
De la vida diaria o la economía. Sí, sí, mencionan otros detalles. Las rutas de viaje que siguen los patriarcas. De Mesopotamia a Egipto, por ejemplo, esas mismas coinciden con las rutas comerciales y de pastoreo que se usaban en la Edad del Bronce Medio. Y otro detalle que a mí me parece muy llamativo: el precio por el que venden a José como esclavo. Sus hermanos. Sí, 20 siclos de plata, dice Génesis. 20 siglos. Pues los análisis que presentan estas fuentes indican que ese precio encaja muy bien con las tablas de precios de esclavos que conocemos por tablillas cuneiformes de alrededor del siglo XVIII a.C. Qué curioso. Porque después, con la inflación y todo eso, los precios subieron bastante. Así que este detalle, que parece menor, incidental, lo presentan como otra pequeña pieza que apunta a una memoria histórica real de esa época. Entonces, resumiendo el argumento de estas fuentes sobre los patriarcas, no es que haya pruebas directas de ellos, como una foto o una firma, Claro, imposible. sino que se construye un caso basado en la coherencia de muchas cosas. Nombres, costumbres sociales, leyes, rutas, incluso precios. Que todo junto, digamos, ancla esas historias de Génesis en el contexto cultural del segundo milenio antes de Cristo. Y eso haría menos probable, según ellos, que sea una invención muy posterior. Exactamente. Es un argumento de verosimilitud contextual y de lo difícil que sería falsificar algo así, tan detallado y en tantos frentes, siglos después. Bien, me queda claro. Avancemos entonces en la línea de tiempo bíblica. Vamos a otros eventos clave: el éxodo de Egipto y la conquista o asentamiento en Canaán. Libros de Éxodo a Josué, principalmente. Ujú. Relatos fundacionales. Totalmente. Pero también puntos de mucho debate arqueológico, ¿no? Se escucha mucho eso de que no hay evidencia arqueológica, ni de una salida masiva de Egipto, ni de una campaña militar destructiva en Canaán en la Edad del Bronce tardío. Digamos 1400, 1200 a.C., por ahí. Sí, es un debate intenso. ¿Cómo responden estas fuentes a esa aparente falta de pruebas o a las interpretaciones que le restan historicidad a todo esto? Bueno, estas fuentes reconocen que el panorama arqueológico es complejo. Hay controversias, claro. Pero argumentan en contra de esa conclusión tan general de ausencia total de evidencia. O sea que sí hay algo. Dicen que sí. Señalan hallazgos específicos en sitios clave que, según su interpretación, sí encajan con partes del relato bíblico. Un caso clásico que citan es Jericó. Ah, Jericó. Los muros que cayeron. Exacto. Aunque las excavaciones de Kathleen Kenyon en los 50 concluyeron que no había una ciudad importante en la época de Josué, hay reevaluaciones posteriores, como las de Bryant Wood. ¿Y qué dice Wood? Él y otros argumentan que Kenyon se equivocó al datar la cerámica. Sostienen que sí hubo una ciudad destruida violentamente hacia el final del Bronce Medio o inicios del Tardío I, alrededor del 1400 a.C. si usas una cronología temprana del Éxodo. Ajá. Y que la evidencia de los muros de adobe derrumbados hacia afuera, como formando una rampa, y una capa gruesa de cenizas de un incendio, pues que eso encaja muy bien con la descripción de la caída de Jericó en Josué 6. Es interesante ver cómo se pueden interpretar los mismos datos de formas distintas, ¿no? Totalmente. Mencionaste Jericó. ¿Hay otros sitios importantes de Josué donde estas fuentes ven alguna corroboración? Sí, se enfocan en varios más. Por ejemplo, Azor. Azor. Una ciudad grande en el norte, ¿verdad? Enorme, sí. Una ciudad-estado cananea muy importante. Y las excavaciones allí, primero de Yadín y luego de Ventor, han encontrado una destrucción masiva por fuego de la ciudad cananea del Bronce tardío. ¿Y eso cómo encaja? Lo presentan como una correlación fuerte con Josué 11. Ese capítulo describe la conquista de Azor y dice específicamente que Josué quemó esa ciudad. La destaca sobre otras de la zona norte. Ya veo. ¿Algún otro ejemplo? Mencionan Laquis, en el sur. Ahí quizá la destrucción no encaja tan perfectamente con una campaña única y rápida, pero sí se encontró un templo cananeo de esa época. Y eso da una idea del contexto religioso que encontraron los israelitas, ¿no? Como lo describe la Biblia. Entiendo. Se enfocan en esas correlaciones puntuales en sitios estratégicos. Leí también en el material sobre un hallazgo más reciente, potencialmente muy importante, en el monte Ebal. ¿Puedes contarnos algo de eso? Ah, sí, el altar del monte Ebal.
Lo descubrió Adam Sertal en los 80. Es una estructura de piedra. ¿Y por qué es importante? Bueno, Sertal la interpretó como un altar israelita temprano, por la forma, sin escalones, con rampa, por la ubicación, que coincide con Deuteronomio 27 y Josué 8, donde se dice que construyan un altar ahí, Ujú. y por los huesos de animales que encontraron, solo de animales kosher, machos jóvenes, quemados. Es una interpretación debatida, claro, pero estas fuentes la ven como evidencia fuerte. ¿Y lo de la tablilla? Ah, eso es más reciente. Asociada a ese altar, encontraron una pequeña tablilla de maldición, doblada de plomo. ¿Y qué dice? Fórmula de maldición con el nombre divino Yahechua, Yahweh. ¡Wow! Eso sí que sería, si se confirma, sería una conexión increíble con los rituales del pacto del inicio del asentamiento israelita. Exacto, potencialmente revolucionario, como dices. Aparte de la arqueología, ¿mencionan otras evidencias indirectas para el éxodo o la conquista? Sí, vuelven al tema de los nombres, la onomástica. Señalan que hay nombres de origen claramente egipcio entre figuras clave de esa generación. Moisés mismo, Finés, Ofni, Jofni. Claro, Moisés es un nombre egipcio. Argumentan que eso refleja una memoria auténtica de haber estado un tiempo importante en Egipto y luego haber salido. Entonces, bueno, la conclusión de estas fuentes es que, aunque admiten que no hay una pistola humeante para cada detalle, Que no todo encaja perfecto. claro, y que muchos sitios no muestran la destrucción esperada o no se han excavado bien, pero que la convergencia de estos hallazgos positivos en sitios tan importantes como Jericó, Azor, Ebal, junto con otros indicios, pues que sí da una base razonable para aceptar el núcleo histórico del éxodo y la conquista, en contra de las posturas más sépticas. Entendido. Pasemos ahora a la época de la monarquía unida. David y Salomón, siglo X a.C. Otro periodo clave, Importantísimo. pero también muy debatido. En algunos círculos académicos se ha tendido a minimizar la escala de ese reino, ¿no? A decir que Jerusalén era una aldea, que David y Salomón eran jefes tribales, magnificados después, y que las descripciones grandiosas de la Biblia, como el Templo de Salomón, son exageraciones. Sí, la visión minimalista. Exacto. Pero estas fuentes que revisamos rechazan eso con fuerza. ¿Cuál es la evidencia principal que presentan para un reino de David y Salomón importante en el siglo X? Probablemente la pieza de evidencia externa más citada y de mayor impacto es la estela de Tel Dan. La estela de Tel Dan, sí. Se descubrió en el norte de Israel en los 90s. Es un fragmento de una estela grande de basalto escrita en arameo ¿De cuándo es? del siglo IX a.C., o sea, más o menos un siglo después de David y Salomón. La puso un rey arameo, seguramente Asael de Damasco, para celebrar sus victorias militares. ¿Y qué dice que sea tan importante? Lo crucial es que en la inscripción, que está rota, el rey se jacta de haber derrotado al rey de Israel y, atención, al rey de la casa de David. By TWD en la inscripción. La casa de David. Exacto. Es la primera y por ahora la única referencia de fuera de la Biblia, casi de la época, que menciona explícitamente a David. No como mito, sino como fundador de una dinastía real, reconocida por sus enemigos poco después de su tiempo. Eso sí que es un golpe a la idea de que David fuera pura leyenda, ¿no? Sin duda, cambió mucho el debate. Pero, ¿y en Jerusalén? Se dice a menudo que la arqueología ahí no ha encontrado pruebas claras de una gran capital en el siglo X, y sabemos que excavar ahí es complicadísimo. Es verdad, la ocupación continua, las sensibilidades religiosas, políticas, es un desafío enorme excavar en Jerusalén. Sin embargo, estas fuentes destacan las excavaciones de Eilat Mazar. En la ciudad de David. Sí, en esa zona, la colina al sur del Monte del Templo. Mazar identificó y excavó unas estructuras grandes de piedra y las dató en el siglo X a.C., por la cerámica encontrada debajo y otros indicadores. ¿Y qué eran esas estructuras? Ella interpretó la estructura de piedra escalonada, que ya se conocía pero la redató, y la estructura grande de piedra que ella descubrió como posibles partes del Palacio de David o de las murallas de Salomón. ¿Y todos los arqueólogos están de acuerdo? No todos aceptan su datación o interpretación sin más. Hay debate,
Pero estas fuentes argumentan que el tamaño, la monumentalidad de esas construcciones, sí sugiere que había un poder centralizado en Jerusalén en esa época, capaz de organizar proyectos grandes, lo cual contradice la imagen de una simple aldea. Aparte de la estela y estas estructuras en Jerusalén, ¿se apoyan en otros factores para defender un reino fuerte en el siglo X? Sí, miran también el contexto geopolítico general. ¿Cómo era la situación en la región? Argumentan que el siglo X fue una época de relativa debilidad de los grandes imperios. Egipto y las potencias de Mesopotamia no estaban en su mejor momento. Ah, o sea, un vacío de poder. Exacto. Un vacío de poder en el Levante, en la zona de Siria-Palestina. Y eso pudo permitir que surgieran reinos locales fuertes, como el de Israel bajo David y Salomón, tal como lo describe la Biblia. Tiene sentido. Además, señalan que los detalles que da la Biblia sobre la construcción del templo, el uso de madera de cedro del Líbano, contratar artesanos fenicios de Tiro, las descripciones arquitectónicas, todo eso encaja bien con lo que sabemos de las relaciones comerciales, las alianzas políticas como la de Salomón con Hiram de Tiro y las construcciones de lujo en el Levante en esa época. Entendido. Entonces, el argumento combinado de estas fuentes es evidencia epigráfica externa, Teldán, hallazgos arquitectónicos grandes en Jerusalén, Masar, y la coherencia del relato bíblico con el contexto geopolítico y cultural del siglo X. Todo eso da una base sólida para aceptar que el reino de David y Salomón fue real e importante, frente a las visiones minimalistas. Esta es la conclusión que presentan, sí, que la evidencia, aunque tenga sus debates, apunta más a confirmar que a refutar el núcleo histórico de la Biblia para este periodo. Perfecto. Hasta ahora hemos hablado de la historia, eventos, personajes, pero hay otro frente de debate importante. ¿Quién escribió los libros y cuándo? La autoría y la fecha, claro. Empecemos por el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La tradición dice, Moisés. La autoría mosaica. Pero desde el siglo XIX, la crítica académica prefiere otros modelos, como la famosa hipótesis documentaria, JEDP, que dice que hubo varios autores anónimos escribiendo y editando durante siglos, mucho después de Moisés. ¿Cómo defienden estas fuentes la visión tradicional, la autoría de Moisés? Bueno, el argumento principal que usan se basa en lo que dice la propia escritura. El texto mismo. Sí, citan pasajes dentro del Pentateuco donde se afirma que Moisés escribió leyes o relatos de eventos o itinerarios por orden de Dios. Por ejemplo, Éxodo 17:14, Números 33:2, Deuteronomio 31. Además, resaltan que en todo el resto del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento se habla constantemente de la ley de Moisés, los libros de Moisés o simplemente Moisés como la fuente de esa parte de la Biblia. Argumentan que esa tradición es muy antigua, muy consistente y que hay que tomarla en serio. Pero reconocen que quizás hubo alguna edición posterior, ¿no? Como el final de Deuteronomio, que cuenta la muerte de Moisés. Sí, claro. Reconocen que pudo haber alguna edición menor o una actualización, quizás poner al día algún nombre del lugar. Pero sostienen que Moisés fue la figura central, el autor principal del cuerpo legal y narrativo del Pentateuco. ¿Y qué le critican a la hipótesis documentaria, la JEDP, que ha sido tan influyente? Las fuentes que revisamos la critican, principalmente en dos cosas. Primero, cuestionan los criterios que se usan para separar esas supuestas fuentes, JEDP. ¿Cómo las distinguen? Por diferencias en el nombre de Dios, el estilo, la teología, supuestas contradicciones. Pero estas fuentes argumentan que esos criterios a menudo son subjetivos, o inconsistentes, o que esas diferencias se pueden explicar de otra manera. ¿Cómo? Pues por variación normal en el estilo de un solo autor, o énfasis teológicos distintos para propósitos distintos, o estructuras literarias complejas que parecen contradicciones, pero no lo son. Ya veo. ¿Y la segunda crítica? Quizá la más fuerte para ellos, la falta total de evidencia en manuscritos para esas fuentes separadas. O sea que no se ha encontrado un papiro solo con la fuente J. Exacto. Todos los manuscritos del Pentateuco que tenemos, desde los más viejos de Qumrán, presentan el texto ya unido, integrado. No hay ni un fragmento solo de J o solo de E. Consideran que es una teoría reconstruida,
pero sin apoyo textual directo. Además, señalan estudios más recientes que destacan la unidad literaria y temática del Pentateuco, lo cual va en contra de la idea de que sea un rompecabezas de fuentes distintas. Es un punto interesante, lo de la falta de evidencia manuscrita para JDP. Ahora, vayamos al libro de Daniel, porque aquí la fecha en que se escribió tiene implicaciones muy directas sobre si es profecía o no. Sí, el caso de Daniel es crucial en este debate. La postura crítica mayoritaria lo fecha en el siglo II a.C., durante la crisis de los Macabeos, con Antíoco IV Epífanes. Ujú. Y dicen que esas predicciones tan detalladas sobre los imperios persa y griego son, bueno, historia escrita como si fuera profecía, vaticinium ex evento, lo cual niega que sea profecía predictiva real. Claro, si se escribió después de los hechos. Exacto, pero estas fuentes que analizamos defienden una fecha temprana, siglo VI a.C., durante el exilio en Babilonia, y que lo escribió el propio Daniel. ¿Cuáles son los pilares de esa defensa? Presentan varios argumentos que, dicen, convergen para apoyar la fecha temprana y la autenticidad profética. Podemos agruparlos. Primero, la evidencia de los manuscritos del Mar Muerto. ¿Qué encontraron en Qumrán? Encontraron muchos fragmentos de Daniel, y algunos, por el estilo de la escritura antigua, la paleografía, se datan tan temprano como finales del siglo II a.C. ¿Y por qué eso es importante? Argumentan que si Daniel ya se estaba copiando y se consideraba parte de las escrituras y había varias copias en Qumrán en esa fecha, su composición original tiene que ser bastante anterior, probablemente varios siglos antes, para dar tiempo a que se difundiera y se aceptara como canónico. Claro, si se hubiera escrito justo en la crisis macabea, digamos 165 a.C., Sería muy difícil explicar que a finales de ese mismo siglo o principios del siguiente ya estuviera tan aceptado y distribuido como escritura. entiendo. ¿Qué más? Segundo, el testimonio externo antiguo. Citan a Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I después de Cristo. ¿Qué dice Josefo? En sus Antigüedades judías, no solo dice que Daniel fue un profeta del exilio, sino que cuenta una tradición, según la cual le mostraron las profecías de Daniel sobre el imperio griego a Alejandro Magno cuando pasó por Jerusalén en el siglo IV a.C. ¿Y esa historia es cierta? Bueno, independientemente de si la anécdota es exacta o no, demuestra que para Josefo y su gente, Daniel era un libro antiguo y profético, no una obra del siglo II. Ajá. Y quizá más fuerte aún, señalan que el profeta Ezequiel, que vivió en el exilio en Babilonia en el siglo VI a.C., Contemporáneo de la época en que supuestamente vivió Daniel. exacto, pues Ezequiel menciona 3 veces a un personaje llamado Daniel, junto a Noé y Job, como un modelo de justicia y sabiduría. En el libro de Ezequiel. Sí, en Ezequiel 14 y 28. Argumentan que es muy improbable que Ezequiel se refiriera a un mito desconocido. Lo lógico es que se refiera al mismo Daniel del libro, lo cual lo sitúa como una figura histórica reconocida ya en el siglo VI a.C. Esos son puntos fuertes sobre la antigüedad percibida del libro, ¿no? Hay argumentos basados en el contenido mismo de Daniel. Sí, también abordan la evidencia histórica y lingüística interna. Durante mucho tiempo, la crítica usó supuestos errores históricos en Daniel como prueba de que se escribió tarde. ¿Cómo cuál? Un ejemplo clásico era Belsasar. Daniel 5 lo pone como el último rey de Babilonia, pero las fuentes griegas decían que fue Nabonido. Pero la arqueología mesopotámica, con hallazgos como la crónica de Nabonido y unos cilindros, ha confirmado totalmente que Belsasar era hijo de Nabonido y fue corregente, con poder real en Babilonia mientras su padre estaba fuera. Justo como lo presenta Daniel, validando ese detalle. Mira vos. O sea que la arqueología aquí ayudó a confirmar a Daniel. Exacto. Y en cuanto a la lengua, el libro está en hebreo y arameo. Tiene palabras prestadas del persa y algunas del griego, sobre todo nombres de instrumentos musicales en el capítulo 3. ¿Y eso no prueba que es tardío por las palabras griegas? Argumentan que no, que es perfectamente coherente con un autor como Daniel,
un judío educado, alto funcionario en las cortes de Babilonia y Persia en los siglos VI y V a.C. Cortes cosmopolitas multilingües. Claro, en pleno contacto entre imperios. Exacto. Era la época de transición entre Babilonia, Persia y los primeros contactos con el mundo griego. Dicen que el tipo de arameo que usa también encaja mejor con el arameo imperial de esa época que con el del siglo II a.C. ¿Y mencionan algo más? Bueno, para quienes aceptan la autoridad del Nuevo Testamento, citan el testimonio de Jesús. ¿Qué dijo Jesús sobre Daniel? En Mateo 24:15, Jesús habla de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel. Con lo cual, según esta perspectiva, Jesús mismo valida tanto que Daniel fue el autor como que el libro es profético. Entiendo. La defensa que presentan estas fuentes es variada, ¿no? Manuscritos tempranos, testimonios antiguos, confirmaciones arqueológicas, coherencia lingüística con el siglo VI y el testimonio de Jesús. Argumentan que fecharlo tarde se basa más en una idea filosófica en contra de la profecía que en evaluar toda esta evidencia. Esa es la idea que defienden, sí, que hay que mirar todo el conjunto. Hemos recorrido bastante terreno, examinando los argumentos y las pruebas que presentan estas fuentes específicas para defender la fiabilidad histórica del Antiguo Testamento. Sí, ha sido un buen repaso. Desde la coherencia cultural de los patriarcas, los hallazgos arqueológicos en la conquista, la evidencia para David y Salomón, hasta los argumentos sobre quién escribió y cuándo el Pentateuco y Daniel. Si tuvieras que resumir, ¿cuál sería la conclusión general que sacan de todo este análisis? La conclusión central que propone este material es que la visión del Antiguo Testamento como un registro históricamente fiable en sus líneas generales, además de inspirado divinamente, claro, para quien lo ve desde la fe. Ajá. Pues que esa visión se sostiene razonablemente bien cuando se mira la evidencia disponible. Argumentan que esta fiabilidad se apoya en una mezcla de cosas: la coherencia interna del texto, la corroboración externa de la arqueología y la epigrafía en puntos clave, y que en general encaja con el contexto cultural e histórico del antiguo Cercano Oriente. Y mencionan algo del sesgo filosófico, ¿verdad? Sí, una idea que repiten mucho es que esta perspectiva es especialmente viable si se evalúa la evidencia sin un prejuicio filosófico de entrada, sin descartar de plano la posibilidad de lo sobrenatural, de la intervención divina o de la profecía real. O sea que las presuposiciones importan. Mucho. Sostienen que muchas de las reconstrucciones alternativas de la historia de Israel, las de la crítica, a menudo reflejan más los puntos de partida naturalistas de los propios académicos o las modas académicas del momento, que una evaluación realmente completa y neutral de todos los datos, incluyendo lo que el propio texto bíblico dice. Queda claro entonces que, más allá de los datos concretos, ¿cómo interpretamos estos textos tan antiguos, tan complejos y tan cargados de significado, como los del Antiguo Testamento? Está muy ligado a las preguntas que hacemos, los métodos que usamos y, fundamentalmente, las presuposiciones o el marco mental que traemos al análisis. Precisamente. Y eso nos lleva a una reflexión final, ¿no? Que va más allá de este tema. Sirve para casi cualquier intento de entender el pasado o incluso la información que recibimos hoy. ¿Cuál sería esa reflexión? Nuestros propios marcos para interpretar, nuestras gafas para ver el mundo, ya sean filosóficas, culturales, personales, no solo guían lo que investigamos, sino que a veces predeterminan o al menos condicionan mucho las conclusiones a las que llegamos, al examinar cualquier evidencia, sea histórica, textual, científica. Es una buena pregunta. Reconocer esa interacción entre los datos y nuestros marcos parece un paso crucial, ¿no?, en cualquier búsqueda honesta de conocimiento y de entendimiento profundo.